¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Pita y el día de hoy vamos a trabajar el taller Mundo de Sensaciones creado por Rosario Michaus y Angélica Beltrán. Pero quiero preguntarte algo. ¿Sabías que en este mes de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad? Quisiera preguntarte cuánto conoces sobre el tema. Y si no lo conoces, no te preocupes, no pasa nada. Al contrario, date un poco la oportunidad para conocer un poquito más sobre este tema tan importante y que a todos nos exige muchísima sensibilidad y mucha conciencia social. ¿Estás listo? ¡Iniciamos! ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la condición de vida de una persona adquirida durante su gestación, nacimiento o infancia, que se manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial, vista y oído, y en la conducta adaptativa, es decir, en la forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la comunidad, respetando las formas de convivencia de cada ámbito. ¿Qué es la discapacidad visual? Es la condición física que provoca la disminución de la capacidad de ver y dificulta las funciones del sistema visual. Se habla de discapacidad visual al no ser corregible por los cristales, lentes de contacto, la medicación o la cirugía. ¿Cuál es el concepto ceguera? Se refiere a la ausencia total de percepción visual o percibir luz sin lograr definir qué es o de dónde proviene. El concepto de ciego legal se refiere a quien tiene una agudeza visual menor a 20/20. Esto quiere decir que el paciente ve a 20 metros lo que una persona normal ve a 200 metros. ¿Cuáles son las causas? Puede originarse por diversos factores en diferentes edades y mostrar una evolución distinta de acuerdo con la edad de aparición. Entre los más comunes tenemos discapacidad visual por glaucoma, degeneración macular, cataratas, retinopatía diabética, miopía y rinitis pigmentosa. Las causas varían considerablemente de un país a otro y dentro de un mismo país en función de la disponibilidad de los servicios de atención oftálmica, su asequibilidad, los conocimientos de la población en materia de atención oftálmica. Por ejemplo, la proporción de la discapacidad visual atribuible a las cataratas es mayor en los países de ingreso bajo y mediano que en los de ingreso alto. En estos últimos son más frecuentes las enfermedades como el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad. Entre los niños, las causas de la discapacidad visual varían considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, en los países de ingreso bajo, las cataratas congénitas son una de las causas principales, mientras que en los países de ingreso mediano, la principal causa es la retinopatía del prematuro. Al igual que en la población adulta, los errores de refracción no corregidos siguen siendo la causa principal de la discapacidad visual entre los niños de todos los países. Tipos de discapacidad visual. La OMC propone clasificar la discapacidad visual en personas con deficiencias visuales, es decir, presentan disminución significativa, pero pueden ver la luz y orientarse con ella. Estas personas presentan un campo de visión funcional difuso, por lo que no perciben información visual completa. Y la otra es personas con ceguera. Son aquellas que tienen ausencia total a percepción mínima de luz. ¿Sabías que en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante? En al menos 1.000 millones de estos casos, es decir, casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado algún tratamiento. Las principales causas de la discapacidad visual y la ceguera son los errores de refracción no corregidos y las cataratas. La mayoría de las personas con discapacidad visual y ceguera tienen más de 50 años. Sin embargo, la pérdida de visión puede afectar a personas de todas las edades. La discapacidad visual supone una enorme carga económica mundial, ya que se calcula que los costos anuales por pérdida de productividad asociada a deficiencias visuales ascienden a $411 millones en todo el mundo.
¿De qué manera nos impacta? Los niños pequeños con discapacidad visual grave de inicio temprano pueden sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, con consecuencias para toda la vida. Los niños en edad escolar con discapacidad visual también pueden presentar niveles más bajos de rendimiento académico. La discapacidad visual afecta gravemente a la calidad de vida de la población adulta. Los adultos con discapacidad visual a menudo presentan tasas más bajas de participación en el mercado laboral y de productividad, y suelen registrar tasas más altas de depresión y ansiedad. En el caso de los adultos mayores, la discapacidad visual puede contribuir al aislamiento social, a la dificultad para caminar, a un mayor riesgo de caídas y fracturas y a una mayor probabilidad de ingreso temprano en residencias de ancianos. Impacto económico. La discapacidad visual supone una enorme carga económica mundial, ya que se calcula la pérdida anual de productividad que provoca asciende a unos 411.000 millones de dólares en todo el mundo, en paridad de poder adquisitivo. Esta cifra supera con creces el déficit en costos que supondría atender las necesidades no satisfechas en materia de discapacidad visual, estimados en unos $25.000. Algunas estrategias para combatir las afecciones oculares y evitar la discapacidad visual. Aunque un gran número de enfermedades oculares puede prevenirse, por ejemplo, las infecciones, los traumatismos, las resultantes de medicinas tradicionales inseguras, las enfermedades perinatales, las enfermedades relacionadas con la nutrición, el uso inseguro de la autoadministración de tratamientos tópicos, esto no es posible en todos los casos. Cada afección ocular requiere una respuesta diferente y adecuada. Existen intervenciones eficaces que se ocupan de la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación que responden a las necesidades asociadas a las afecciones oculares y a la discapacidad visual. Algunas de ellas se encuentran entre las intervenciones de atención de la salud más rentables y factibles de aplicar. Por ejemplo, los errores de refracción no corregidos pueden subsanarse con el uso de gafas o mediante cirugía, mientras que la cirugía de cataratas puede restaurar la visión. También hay tratamiento para muchas afecciones oculares que no suelen causar discapacidad visual, como la sequedad ocular, la conjuntivitis y la flebaritis, pero que generan molestias y dolor. El tratamiento de esas afecciones se dirige a aliviar los síntomas y prevenir la evolución hacia enfermedades más graves. La rehabilitación de la visión resulta más eficaz para mejorar el funcionamiento de las personas con una discapacidad visual irreversible que pueden estar causada por afecciones oculares como la retinopatía diabética, el glaucoma, las consecuencias de un traumatismo o la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Cómo identificar problemas visuales mediante la observación de actitudes o comportamientos? Apariencia de los ojos. 1. Visqueo, hacia adentro o hacia afuera, en cualquier momento, en especial al estar cansado. 2. Ojos o parpadeos enrojecidos. 3. Ojos acuosos, llorosos. 4. Párpados hundidos. 5. Lagañas frecuentes. 6. Pupilas nubladas o muy abiertas. 7. Ojos en movimientos constante. 8. Párpados caídos. Signos en el comportamiento de posibles dificultades visuales. 1. Cuerpo rígido al leer o mirar un objeto distante. 2. Echar la cabeza hacia adelante o hacia atrás al mirar objetos distantes. 3. Omisión de las tareas de cerca. 4. Corto espacio de tiempo en actitud de atención. 5. Giro de cabeza para emplear un solo ojo. 6. Inclinación lateral de cabeza. 7. Colocación de la cabeza muy cerca del libro o pupitre al leer o escribir. Tener el material muy cerca o muy lejos. 8. Ceño fruncido al leer o escribir. 9. Exceso de parpadeo. 10. Tendencia a frotarse los ojos. 11. Tapar o cerrar los ojos. 12. Falta de afición o de atención por la lectura. Quejas asociadas al uso de los ojos. 1. Dolor de cabeza.
2. Náuseas o mareos. 3. Picor o escozor en los ojos. 4. Visión borrosa en cualquier momento. 5. Confusión de palabras o líneas. 6. Dolor ocular. Estilo de aprendizaje. Estimulación auditiva. Es importante desarrollar una buena capacidad auditiva, ya que es útil para recoger información, aprender a estudiar con grabaciones sin perder la atención, aprender a identificar, discriminar y localizar los sonidos para detectar obstáculos, como sistema de orientación, para reconocer las voces de las personas, etc. Estimulación del sentido del gusto y del olfato. Identificar y discriminar sensaciones olfativas y gustativas para anticipar lugares, muy útil en orientación y movilidad, y personas. También es útil para reconocer el estado de los alimentos o discriminarlos, etc. Las personas con ceguera obtienen la información a través del lenguaje y la experimentación táctil, mediante una percepción analítica de los estímulos. Tienen que reconocer las partes para hacerse la idea del conjunto, por lo cual su ritmo de aprendizaje suele ser más lento. El sistema Braille. El sistema de lectoescritura más popular del mundo para las personas ciegas. No es un idioma, ni un lenguaje, pues cada idioma adapta sus palabras y tipografías a los puntos, de manera que una palabra que tenga 4 letras en un idioma, en Braille también tendrá 4 símbolos, hechos con los 6 puntos. Además, existen símbolos Braille para grafías particulares, signos de puntuación y matemáticas, partituras musicales, etc. Esto lo hace universal, es polivalente y capaz de trasladar cualquier letra y carácter. Biografía: Louis Braille. Louis Braille, inventor del sistema de puntos en relieve, nació en Courtrai, Francia, en 1809 y falleció en París en 1852. Fue educador e inventor del sistema de lectoescritura táctil para personas ciegas que lleva su nombre, basado en un método que utiliza celdas con 6 puntos en relieve. A los 3 años de edad sufrió un accidente y se dañó uno de los ojos con el punzón. Tiempo después, ese ojo enfermó, se infectó y la infección se le pasó al otro ojo, de modo que Louis Braille perdió la vista totalmente a los 5 años. Cuando cumplió 10 años, obtuvo una beca para estudiar en el Real Instituto para la Juventud Ciega de Francia, una de las primeras escuelas especializadas en este campo en todo el mundo. Valentin Hauy desarrolló un sistema de impresión de libros muy básico con los caracteres en relieve para permitir la lectura táctil. En 1821, un oficial del ejército llamado Charles Barbier de la Serre había inventado una técnica básica que, en lugar de utilizar letras impresas en relieve, usaba puntos y guiones en relieve. El sistema no incluía ni mayúsculas ni puntuación. Además, las palabras eran escritas como se pronunciaban en vez de con la ortografía francesa estándar. Louis Braille tomó el código como base y lo fue afinando, viendo las posibilidades para simplificar el sistema, hasta que encontró una solución para reproducir la fonética básica que solo requería el uso de 6 puntos en relieve. Trabajó por varios años más en el perfeccionamiento del sistema y desarrolló códigos diferentes para la enseñanza de materias como la música y las matemáticas. A los 15 años había completado su nuevo sistema. Braille se convirtió en profesor. Desgraciadamente, no vivió lo bastante para ver cómo su sistema se adoptaba en todo el mundo. Enfermó de tuberculosis, murió a los 43 años con el pesar de que probablemente su revolucionario invento desaparecería con él. ¿Cómo identificamos bastón blanco, bastón verde, perros guía? El bastón blanco es el instrumento esencial de orientación y movilidad que utilizan las personas ciegas para esquivar obstáculos y, como identificación, para que el resto de las personas puedan darse cuenta de que se trata de una persona ciega. Cabe mencionar, puede llevar una parte fluorescente para facilitar su visualización cuando hay poca luz. Es plegable y tiene una banda elástica que, puesta en la muñeca, evita que se caiga mientras es utilizado. Por lo general, se utiliza al ras del piso e indica a la persona
si puede apoyar el pie en el espacio registrado. También sirve para guiarse al golpear una superficie de referencia, como una pared. A partir de la ley número 25682, se estableció la utilización del bastón verde, que guarda las mismas características que el bastón blanco, excepto por el color. Este bastón es utilizado por las personas con disminución visual y, aunque no está muy difundido, el cambio de color es para que el resto de las personas reconozca al individuo que lo está utilizando como una persona con disminución visual. Aparte de estos bastones, existen los perros guía, especialmente adiestrados para acompañar la movilidad de la persona con discapacidad visual. Algunas fuentes sostienen que los perros no solo sirven para esquivar obstáculos, sino que además son útiles para alcanzar objetos. Aunque, según se sostiene, no pueden identificar los colores del semáforo, con lo cual la persona con discapacidad visual requiere de un semáforo sonoro o de la ayuda de otra persona para cruzar la calle. En algunos países, las personas con discapacidad visual que utilizan perros guía están exceptuadas de la restricción de entrar con animales a determinados lugares o al transporte público. Tecnología, computadoras, internet y celulares con diseño universal. Son muchos los avances en la accesibilidad que se han logrado gracias a la tecnología, aunque muchas veces, debido al costo económico que la misma acarrea, los vuelve inaccesibles para muchas personas. Las tecnologías que más se utilizan en nuestro país y que benefician a las personas con discapacidad visual son JAWS. El software permite a la persona ciega utilizar computadoras. Los teclados generalmente vienen diseñados de acuerdo a las pautas del diseño universal, es decir, que cuentan con referencias de relieve de la letra F y J, así como en el 5 del teclado numérico. Internet. Las personas ciegas pueden acceder tanto al correo electrónico como a los sitios que están diseñados de acuerdo a las pautas del diseño universal, esto es, basados en texto, sin imágenes ni elementos móviles. Celulares. A través de los móviles de diseño universal, es decir, aquellos que cuentan con un programa que verbalice el texto, las personas con discapacidad visual acceden al servicio de mensajes de texto. ¿Qué tenemos que hacer para incluirlos? La inclusión es un conjunto de procesos y de acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Si el instructor imprime en su práctica educativa la diversificación y el dinamismo para responder a las necesidades escolares y encuentra los satisfactores adecuados, entonces su práctica se califica como incluyente. El manejo de nuevas técnicas y procedimientos de enseñanza, el uso variado de los materiales, la organización de diferentes dinámicas de trabajo, la selección de espacios de aprendizaje y la realización de adecuaciones al programa de trabajo contribuyen a enriquecer el grupo escolar, incluido al alumno con discapacidad. ¿Cómo podemos apoyarlos? Con recursos y estrategias organizados para influir en el desarrollo, la educación, intereses y bienestar personal que mejoran el funcionamiento de cada persona de los contextos familiar, educativo y social. Apoyos naturales, recursos y estrategias facilitados por personas dentro de su propio ambiente y que posibilitan resultados personales y de rendimiento deseado. Apoyos de servicio son proporcionados por trabajadores de instituciones de salud, educativa, de rehabilitación o de desarrollo social y organismos no gubernamentales de la sociedad civil. Los amigos, los compañeros de la escuela, los prestadores de servicios, los voluntarios y los familiares también constituyen apoyos naturales. Muy bien, espero que te haya gustado y tienes que estar consciente que si en algún momento practicando algún deporte te llegas a caer, a lastimar, usas muletas o tal vez tengas algún esguince, ¿qué crees? Esa es considerada una discapacidad ambulatoria.
Existe una discapacidad adquirida, pero también existe una discapacidad por nacimiento. O que, como te acabo de platicar, en el camino, por cuestiones de algún accidente, tengas una discapacidad ambulatoria. Así que recuerda que la sensibilidad, la conciencia y la empatía es necesaria para poder convivir de una manera sana. Yo soy Jaime Pita, espero que te haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.